Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad recibo a mi segundo invitado de la mañana, Tony Reichler, desde Israel, director para América Latina del partido Likud. Y con él pues también queremos analizar un poco, bueno, esta situación, ¿no?, que está ocurriendo en los Estados Unidos, obviamente entendiendo el rol de Israel en todo esto, un poco la lectura de cómo están evaluando allá esta situación y sobre todo también analizar las implicaciones en un contexto de tanta incertidumbre. Por ejemplo, ¿cuáles son esas perspectivas en caso de que Joe Biden sea proclamado presidente de los Estados Unidos? Por ejemplo, ¿qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con todo esto que viene ocurriendo en el Medio Oriente y todas estas negociaciones y acuerdos de paz que han tenido lugar en los últimos meses? Es decir, ¿cuál es la perspectiva hacia el Medio Oriente luego de esta política de Donald Trump en caso de que no sea reelecto? Y por supuesto, si es reelecto, pues ¿cuáles son sus apreciaciones en estos momentos? Bienvenido, Tony, gracias por acompañarnos. Hola, estimado Pedro, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar con ustedes acá. No, igual, gracias a ti por darnos estos minutos. Comienzo preguntándote, Tony, ¿cómo ha sido visto el proceso electoral en Israel? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Cómo están viendo este momento de tanta incertidumbre, particularmente en el Likud, pero también, digamos, en la sociedad? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y la verdad es que acá Israel, siendo el principal aliado de los Estados Unidos acá en el Medio Oriente, no solo un aliado a nivel estratégico, sino un aliado de valores, de democracia. Prácticamente aquí todos los medios están más interesados en lo que pasa en Estados Unidos que lo que está pasando prácticamente interno en Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú abres la televisión acá en Israel, lo primero que están hablando es de las elecciones de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque las elecciones en Estados Unidos siempre tienen un papel fundamental con la política de Medio Oriente, ¿no? Nosotros vimos que cuando Biden fue vicepresidente del presidente Obama, del expresidente Obama, las políticas de Estado a nivel internacional con el Medio Oriente no fueron positivas para Israel. Se hizo un acuerdo con Irán, se le dio ayuda sin precedente a los palestinos, se presionó a Israel y al final de su cadencia prácticamente Israel recibió un duro golpe en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando el veto americano que estamos acostumbrados por años de tenerlo, ellos se abstuvieron en esa votación en contra de Jerusalén del Este, ¿no? Ahora, en el partido del Likud lo estamos viendo muy de cerca, ¿no? Ahorita matemáticamente todavía Trump no ha perdido, ¿no? Estamos viendo que los números oscilan entre los 214 para Trump, 264 para Biden, o sea, la cosa está muy, vamos a decir, muy apretada para Trump para ganar estas elecciones. Y en el partido ya se está hablando de una época de post-Trump. ¿Qué vamos a hacer estos 4 años con un presidente democrático que fue vicepresidente de un presidente que no fue tan positivo para Israel como nosotros pensábamos? Y ese tipo de cosas lo estamos evaluando y se está pensando cuál va a ser ahorita la postura de Israel. Obviamente que la postura del gobierno israelí, no importa si es democrático o si es republicano, el gobierno israelí siempre va a tener buenas relaciones con Estados Unidos de América. Ahora, la pregunta sería ¿qué va a pasar ahora si Biden gana? Obviamente que si Trump gana para nosotros sería excelente, pero si Biden, tenemos que preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. Así es. De hecho, allí, Tony, quería preguntarte, hemos visto en los últimos meses una política muy interesante de pacificación, si se quiere, de la zona, ¿no? Logrando acuerdos que parecían imposibles hasta hace nada, y que la diplomacia y por supuesto obviamente la persuasión y el liderazgo de Trump y de su administración llevaron a feliz término, y eran cosas que se pensaban imposibles, pero además con la visión de que hay un enemigo en común en la región que representa un problema serio para la región, y que bueno, frente a ese enemigo en común había que buscar alguna forma de unificar los esfuerzos, ¿no?, de la zona. Estamos hablando de Irán. Por cierto, el canciller de Irán de visita en Venezuela en este momento.
Qué casualidad, ¿no? Justo llegó ayer, justamente en la madrugada de ayer, el mismo momento en que se disputa esto de las elecciones. Así que bueno, la realidad es que suena más como un ejercicio de provocación, más que otra cosa, pero dice mucho, ¿no? De lo que puede significar cómo el régimen comienza a ver esto como una oportunidad, sobre todo tomando en cuenta lo que fue la política de Obama hacia Irán, este acuerdo nuclear que todos sabemos que, bueno, sus resultados dejan mucho que desear y que más bien generaron mucha más confrontación en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu lectura frente a esto, tomando en cuenta que con un gobierno demócrata eventualmente tendríamos una mayor presencia de Irán, precisamente por la permisividad y por el enfoque que ha utilizado digamos, los demócratas, particularmente Obama, en su momento, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque eso desde luego podría significar un enorme riesgo para la paz, esta paz recién construida en el Medio Oriente y que tanto costó. Bueno, eso primero que nada es una primeras problemáticas de la campaña de Biden, que dijo: yo voy a hacer un acuerdo con Irán, como que si no hubiesen aprendido de lo que pasó con el primer acuerdo que hizo Obama. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Occidente junto con Estados Unidos bajo liderazgo de Obama? ¿Qué es lo que querían buscar con este acuerdo? Ellos querían parar las ambiciones iraníes de controlar el Medio Oriente y de esparcir el terrorismo internacional. Ellos pensaban que dándole ese acuerdo ellos se iban a calmar, y el resultado fue totalmente distinto, lo contrario. Y estamos viendo lo que está pasando. Por el norte ahorita tenemos los problemas de Hezbollah, por el sur tenemos los problemas del Hamas. Irán, después del acuerdo que hizo con Estados Unidos, atacó las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y bueno, y podemos ver exactamente lo que está pasando también en América Latina, con esa cooperación peligrosa del régimen venezolano con el régimen iraní, evadiendo las sanciones de Estados Unidos. Y es interesante, ¿no?, saber qué es lo que va a pasar si Biden es elegido como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser su postura con Venezuela? ¿Cuál va a ser su postura con el presidente Juan Guaidó? ¿Lo va a apoyar? ¿Lo va a dejar? Eso es algo que puede mantener, a nuestra forma de ver. Creo que la oposición venezolana tiene que estar muy, muy, muy atenta con los movimientos de Biden, porque eso podría darle el respiro que tenía el régimen de Maduro con el presidente Obama, cosa que no pasó con Trump. Trump hizo lo que hizo ningún presidente, que fue cortarle la compra de petróleo a Venezuela después de tantos años de promesa de que se lo cortamos, no se lo cortamos. Ahora, es súper peligroso esto, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un presidente que, estamos hablando de Trump, ¿no? Un presidente que, yo lo veo al estilo de Israel-Venezuela. ¿Qué fue lo que le aportó Trump a Venezuela y qué fue lo que le aportó a Israel? Nos dio acuerdos de paz con países que solo décadas atrás soñamos con poder visitar, como es Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y ten en cuenta que aquí unas semanas, al parecer, Arabia Saudita también se va a reunir con directivos israelíes. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes de cuál es la política exterior y de poder, no sé, debería haber un análisis de lo que vaya a ser un acuerdo con Irán, que podría poner, no solo va a poner en riesgo al Medio Oriente, sino también a América Latina. Así es. De hecho, bueno, lo que tú mencionas con Irán y cómo al final terminaron favoreciendo pues al régimen iraní es lo mismo que pasó con Cuba. El restablecimiento de las relaciones con Cuba, creciendo con el turismo, con las grandes inversiones, casi que premiando a un régimen que tiene 60 años desestabilizando a la región y, bueno, sometiendo a su propio pueblo. Y eso obviamente, digamos, aunque aún no podemos decretar cuál va a ser esa política exterior de Biden, porque todavía falta información, faltan señales y todavía falta que sea electo, el punto está en que hay antecedentes, ¿no? Y hay unos precedentes muy, muy peligrosos para lo que representa precisamente el tratamiento correcto de estos regímenes, porque la diferencia está, Tony, tú y yo lo hemos conversado muchas veces, en que no es lo mismo tratar un régimen como el venezolano, como el cubano o incluso como el iraní, como meros regímenes políticos que oprimen a sus pueblos, sino tratarlos como criminales,
como personas que están vinculadas a delitos internacionales. Y eso, el cambio en ese diagnóstico, o mejor dicho, el diagnóstico correcto, es lo que permite precisamente el tratamiento correcto. Y bueno, uno de esos temores latentes que está en la región, hablándote de América Latina, y tú conoces perfectamente la región, estás trabajando en ella, es precisamente ese temor hacia, bueno, por cambiar ese diagnóstico, esa caracterización de los regímenes que están en América Latina y cómo la izquierda se puede ver favorecida por esto en un contexto además electoral en América Latina, como lo es el 2021 y 2022, que es muy importante. Ahora, Tony, ya nos quedan pocos minutos y quisiera escuchar de tu parte pues también una reflexión alrededor de cómo ves esa relación con América Latina, de cómo crees tú bueno, ahora esos retos que pueden darse, que pueden venir hacia adelante, ¿cómo ves tú el rol de América Latina en todo esto? Tú particularmente desde Israel, en una región que va a tener un contexto tan apremiante y donde, bueno, como lo hablábamos hace unos minutos, Irán podría fortalecer su presencia con la venia del gobierno de los Estados Unidos, si fuera el caso, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú y tu lectura sobre este tema? Bueno, primero que nada, yo había pensado este año, al principio de este año, que la mejor campaña electoral para batir al socialismo del siglo XXI es el ejemplo venezolano. Poder describir en cualquier campaña usa a Venezuela, que es un país de los más ricos de la región, si no el más rico, tiene petróleo, que tiene agua, que tiene gas, que tiene diamantes, ¿qué no tiene Venezuela? ¿Y cómo está la vida del venezolano? Y lo puedes comparar, no hay que irse tan lejos, lo puedes comparar con un vecino que no es tan rico como Colombia, que se unió a las fuerzas de Occidente, y cómo viven los colombianos y cómo viven los venezolanos. E incluso si estás un poquito más para arriba, cómo viven los panameños y cómo viven los venezolanos. Ahora, al parecer esa tesis no ha funcionado, porque estamos viendo lo que pasó ahorita en Bolivia, que volvió a ganar el partido de Evo Morales, ya invitaron a Maduro al acto de transición, y eso tiene una gran repercusión en toda la región. Prácticamente los partidos del castrismo y el socialismo del siglo XXI y el chavismo también, se están quedando atrás otra vez. Y ahorita con el Biden puede que muchos en América Latina traten de utilizar al parecer, una victoria del Partido Demócrata como una tesis o como una ideología para decir esto funciona y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a implementar en América Latina. Entonces, lo importante es ahorita que las fuerzas de libertad y democracia de América Latina se unan y que tengan un esfuerzo, que hagan un esfuerzo para que otros países no caigan en esta trampa de socialismo, ¿no? Y va a ser muy interesante, ¿no? Yo no estoy diciendo que el Partido Demócrata sea un partido socialista, comunista, no, eso no es mi posición. Pero sí hay voces radicales dentro del Partido Demócrata que nunca hubo, como Ocasio Cortés y Omar, que son dirigentes progresistas que le están haciendo mucho daño al Partido Democrático. Y justamente lo vimos en la campaña cuando Bernie Sanders dijo que él quería hacer un socialismo en Estados Unidos de América, que es un país totalmente de libre comercio, ¿no? Ahora, lo importante va a ser ahorita poder reunir fuerzas, batir a una ideología que ha fracasado una y otra vez. Una y otra vez la economía socialista y dictatorial no ha funcionado. Y bueno, esperemos, primero Dios, que obviamente las cosas salgan bien. Nosotros acá desde Israel vemos desde muy cerca lo que está pasando en Venezuela. Esperemos pues que por lo menos un nuevo gobierno de Estados Unidos sea estricto con el régimen criminal de Maduro y que no le dé oxígeno como le dieron a Irán en aquel entonces con el acuerdo. Eso es lo que estamos viendo acá. Y bueno, ¿qué nos toca? Poder organizarnos y actuar. Eso es lo que nos toca. Así es. Bueno, Tony, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu reflexión, muy oportuna y acertada. Gracias además también por tu interés permanente en la región, en Venezuela además, porque claramente te unen lazos a este país, que son lazos Seguro. Que nadie puede romper. Y bueno, gracias por tu trabajo también. Y bueno, a estar pendientes. Obviamente esto es una lucha y ciertamente estamos en momentos de mucha incertidumbre, pero bueno, veremos qué termina ocurriendo. Gracias por acompañarnos, Tony. Bueno, muchas gracias por ustedes y bueno, les mando mis mejores deseos al pueblo venezolano
y un gran saludo a todo el equipo de Vente Venezuela. Igual a ustedes, Tony. Un abrazo. Bien, amigos, conversamos con Tony Reichler, director para América Latina del partido Likud de Israel. Con esto llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a sintonizar el jueves que viene con mucha más información y con, esperamos, algo más de claridad frente a todo esto que está pasando. Así que un gran abrazo, que tengan buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Verdad, con Pedro Urruchurtu.